Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate y en esta ocasión vamos a tratar un tema que está muy de actualidad y que bien merece también llevarlo a una mesa de debate para que la gente que muchas veces escucha de oídas tenga tiempo suficiente y sobre todo para escuchar a las personas que lo viven de primera mano y nos pueden contar qué está sucediendo con la salud mental y centrada especialmente en los jóvenes, porque las noticias es que nos bombardean prácticamente a diario sobre datos y estadísticas realmente preocupantes, también no solo en los jóvenes, sino también ya a nivel general. Así que tenemos a 4 invitados que hoy nos van a acompañar, nos van a ilustrar de todo lo que vamos a hablar, pero antes de presentarlos, pues quería poner un vídeo en el que un grupo de jóvenes habla de qué aspectos de la salud mental preocupan a los jóvenes gallegos. Es un vídeo elaborado por FEAFES, la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Galicia, que van a estar aquí también representados con nosotros. Y vamos a ver ese pequeño vídeo y donde los jóvenes hablan un poco de sus preocupaciones. Sí que é certo que se está avanzando un pouco, que é algo que se está tratando de normalizar, pero creo que sí que aínda hai moito por avanzar, non? Non creo que sea suficiente. Yo creo que a grosso modo todo afecta a la salud mental porque la salud mental es lo que vives también, entonces creo que afecta a todo. Estamos constantemente expuestos a estímulos, a redes sociales, a actividades. Non saber que vas facer, non saber que queres ser, a donde vas a ir. Eu nunca tuve a posibilidade de acudir a un psicólogo no meu centro de estudios. Y además creo que se habla mucho pero no se hace nada. Entonces, vamos a promover la salud mental de los jóvenes sin promover la salud mental de ningún joven. Non hai nin as axudas necesarias, nin a contratación de persoal necesario. Las listas de espera son interminables, son una sesión cada mes o cada 2 meses, lo cual eso para el propio psicólogo es insostenible llevar un tratamiento adecuado. No juzgar es súper importante, claro, es que parto de esa base, sí, no juzgar jamás cuando nos están comunicando los sentimientos de otra persona. Porque non é o mismo que lle digas non chores se unha persona está chorando, a que lle digas contame que che pasa, necesitas axuda, estou aquí para o que necesites. Al contarnos su problema tiene que sentirse bien, sentirse apoyado y nunca debería sentirse juzgada. Moitas veces, ainda que sea solamente expresarlle que estamos aí, non? E que teñen o noso apoio, pois eu creo que xa é un paso fundamental. Pues acabamos de escuchar el testimonio de los jóvenes, que también nos puede servir un poco para poner en contexto todo lo que vamos a hablar en continuación. Así que saludamos en primer lugar precisamente al presidente de este organismo de FEAFES Galicia, Xosé Ramón Girón. ¿Qué tal? Moi boa tarde. Hola, boas tardes, que tal, como estades? Bueno, moitas gracias pola invitación. Nada, enhoraboa polo vídeo, tamén, por esta iniciativa, que sempre son necesarias facer, tamén darlle voz a esa vocidade. Moi ben, moitas gracias. Tamén está pertence a Xunta Directiva de FEAFES Galicias, pero tamén ven representando hoxe a Xunta Directiva de Lenda Saúde Mental en Redondela. Jaime Figueroa, que tal? Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Aquí estamos desde Redondela participando no debate. Invitado sempre tamén aquí, Vigo e área metropolitana. E temos a 2 representantes de Doa Saúde Mental tamén con nós. En primeiro lugar, saudamos o coordinador e neuropsicólogo do Programa de Intervención Precoz en Psicosis de Doa Saúde Mental, David del Castillo. Que tal? Hola, buenas tardes. Y que vienes acompañado con una joven que va a ser como la representante de los jóvenes aquí en el debate, una estudiante, Ángeli Iglesias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por venir. Gracias a vosotros. Mucho. Oye, antes de nada, los mentales, ¿qué significa lo que vemos en las camisetas? Bueno, decidimos desde la asociación hacer un canal de YouTube para visibilizar y sensibilizar a la población de todo lo que está pasando, como el vídeo que acabábamos de ver. Y bueno, creemos que está funcionando bastante bien. Bueno, pues me alegra que sea así. Y en primer lugar, os quería preguntar así a todos, una primera ronda de si este es el momento más preocupante que vivís en relación a los jóvenes y su salud mental. Mira, por orden que os presenté, Xosé Ramón, comenzamos contigo. Bueno, máis preocupante non sei, o que sí detectamos é que parece ser que empeza a haber un cambio de visión, é dicir, o tema de que os jóvenes neste momento estén plantexando os seus problemas de saúde mental como algo moi importante na súa vida. Bueno, temos algún exemplo extraordinariamente mediático como o desta rapaza do equipo olímpico de ximnasia
dos Estados Unidos, etc. Non? Que significa? Que parece, dende o noso punto de vista, que por fin hai toda unha xeración que empeza a falar da saúde mental e empeza a falar da saúde mental con normalidade, sin estigma, sin medo, sin que lle respondan cunha mala palabra. E isto para nós é un primeiro peldaño do que pode ser unha loita que é histórica na nosa organización, que loitar contra o estigma, pero que probablemente neste momento temos unha xeración nova de persoas xóvenes que por fin están empezando a falar dos seus problemas abertamente, sin medo. E, como nos decimos moitísimas veces, o primeiro que hai que facer cando hai un problema de saúde mental é falalo. En este caso, estamos vendo que se empeza a falar. Jaime? Bueno, abundando na opinión que ten o noso presidente, o Ramón Girón, evidentemente todo isto se desencadena cando o Simone Biles ten un acceso durante os Xogos Olímpicos, un ataque, se supón que unha especie de ataque de pánico, a presión da competición, que eu creo que é tanto física como mental, evidentemente, a este nivel olímpico, pero bueno, ela desencadena todo este movimento falando de que non soporta a presión da competición neses momentos e parece ser que isto desencadena tamén que socialmente os medios de comunicación, moitos tipos de organizacións se vayan centrando neste aspecto persoal dos competidores. Mais tarde isto parece que se vai trasladando a outros aspectos das persoas que dan entre a idade de 18 ou 24 anos. Evidentemente, isto é como en todos os eidos da vida. Cando alguén importante ou cando alguén famoso está afectado, as cousas teñen relevancia. Por ese lado, habría que agradecerlle a competidora Simone Biles que, bueno, que fora tan valiente de manifestalo. Sí. Pero, por outro lado, e por contra e por comparación, nos damos conta de que están as persoas anónimas, están no outro lado, son as outras cartas da baraja que non salen a relucir hasta que non sale o as importante. Iso quere decir que hasta entonces os problemas non é que non existiran e que non se visualizaban, nin se querían visualizar. Estamos ahora neste momento de ebullición, parece que a veces o considero hasta un pouco peligroso. Parece que os influencers, as persoas que se manexan nas redes sociales, e algunhas incluso teño a impresión cando as ollo de que fan como ostentación, ai, é que eu tuve unha gran depresión, ai, é que eu fui moi maltratado, ai, é que... E isto lle resta un pouquiño de seriedade e un pouquiño de cientifismo o que é verdadeiramente a saúde mental entre os xóvenes e os adolescentes. David. Yo estoy de acuerdo, yo creo que todo esto lo que está provocando es como un boom que está poniendo en primera plana la salud mental, sobre todo la salud mental de los jóvenes, pero creo que tenemos que ir más allá, tenemos que hablar de la salud mental de los jóvenes y la salud mental de otras personas que ya llevan mucho tiempo con ella. Creo que en cierto modo también estamos cometiendo el error de centrarnos mucho en los jóvenes y olvidándonos de otras personas que abrieron este camino mucho antes que los jóvenes, y creo que también nos estamos centrando en determinadas patologías y nos estamos olvidando de otras. Creo que tenemos que aprovechar el momento también, los profesionales y las entidades que trabajamos en este ámbito, para abrir un poco las puertas de la salud mental y enseñar todas estas patologías, y sobre todo a las personas que tienen esas patologías, cómo luchan contra eso y luchan por tener una vida normal y visibilizar su problemática, como así ocurre con otro tipo de enfermedades, más orgánicas, entre comillas. Sí. Angeli, a ver, que eres la representante de los jóvenes. ¿Notas eso que decían, que cada vez los jóvenes cuentan más sus problemas, no tienen ese tabú, ese miedo? Como paciente tengo que decir que antes de lo de Simone Biles o la pandemia o todo lo que pueda ser, ya había entre nosotros conversaciones de, mira, creo que no estoy bien en este aspecto, tengo ganas de hacerme daño, tengo pensamientos que no son correspondientes con lo que debería estar pensando. Este tipo de pensamientos ya los había antes de todo esto, entonces me parece... No voy a decir hipócrita, pero sí que me parece mal que los influencers, como os decía, después de todo lo romanticen y lo traten como si fuera algo súper bonito. Dios mío, yo estoy deprimida y es súper bonito porque tengo a toda mi familia apoyándome. Sí, eso evidentemente es bonito porque tu familia está ahí para todo, pero no sé, ya había esos problemas antes de todo lo que
pasó y me parece importante hablar de eso también. Sí, porque, por ejemplo, ¿tú cuánto tiempo llevas trabajando con DOA? Yo llevo 2 años y medio con ellos y bueno, la verdad es que estos recursos como DOA y como es FEAFES y tal, creo que debería estar más centrado en muchos otros trastornos aparte de la depresión y la ansiedad, que es lo que se trata últimamente. Últimamente es todo depresión o ansiedad, no hay nada más. Entonces hay, como él decía, trastornos de la personalidad, trastornos alimenticios, en plan muchos problemas que deberían tratarse más. Sí. Bueno, ya que estáis tratando este tema, José Ramón, porque yo vi estadísticas que decís que la ansiedad y la depresión representan alrededor del 40% de los problemas de la salud mental en la infancia y la juventud, pero claro, queda el otro 60%, ¿no?, del que se habla mucho menos. Vamos a ver, se están dicindo cousas moi interesantes, moi importantes, e é que os problemas, os trastornos de saúde mental existiron sempre. Agora hai un abanico de visibilidade que antes non había, pois por toda unha serie de motivos que se explicitaron aí estupendamente. Agora ben, é moi importante entender que dentro dos problemas de saúde mental hai un grupo que é moi numeroso e é das persoas que teñen, pois problemas de saúde mental que lle afectan de unha maneira absolutamente decisiva no decorrer da súa vida. Que implica isto? Implica que hai un horizonte vital, que un problema de saúde mental trunca, rompe, e a partir de aí, pois hai que iniciar toda unha serie de tarefas de recuperación dese horizonte vital, a todos os niveis. Nos levamos nesto dende, a primeira asociación nace nos anos 80 do século pasado, é dicir, levamos moitísimos anos traballando con este grupo precisamente e o que sí é moi importante é, pois o que se estaba comentando, é dicir, está moi ben, nos parece estupendo que se visibilicen os problemas de saúde mental de un montón de xente. Agora ben, xa vai sendo hora de que se profundice no análisis de situación das persoas que arrastran dunha maneira crónica, digamos, problemas de saúde mental que afectan moi gravemente a súa vida. Ten en conta que os problemas de saúde mental poden condicionar discapacidades moi importantes e este é un tema que non está aparecendo nos medios. É dicir, os trastornos mentais poden producir cambios dramáticos na vida da xente e na vida do seu entorno. E pensamos que, temos que ser o suficientemente vos en comunicación, como comentábamos antes, para que un pouco, ora que se fala de saúde mental, falar de o que realmente a nos preocupa, que é, pois este grupo de persoas que teñen trastornos que condicionan a súa vida, que rompen o seu horizonte vital e que necesitan moito máis que a contención e estabilización, que é un pouco o que ofrece o sistema asistencial. As necesidades deste grupo de persoas van moitísimo máis aló do que en principio se lles ofrece. David, por ejemplo, a ver, cuéntanos, ¿cómo trabajáis vosotros en DOA? ¿Qué tipo de problemáticas tratáis más habitualmente? Dentro de la asociación hay distintos recursos. Hay centros de rehabilitación para pacientes un poco más cronificados y después yo en concreto trabajo en el programa de primeros episodios de psicosis. Digamos que trabajamos en las primeras fases en las que se diagnostica o empiezan a aparecer los problemas en esa patología, estamos hablando de psicosis en concreto. La verdad es que esa es otra de las necesidades de demandar. O sea, hay servicios que deberían promocionarse más, deberíamos tener muchos más programas en distintas ciudades que trabajen con estos primeros episodios en los inicios del problema de salud mental, porque evidentemente el pronóstico es brutalmente superior. O sea, nosotros en 5 años tenemos 6 o 7 chicos de alta, ahora mismo tenemos de los 10 chavales que tenemos por plazas concertadas con el Sergas y 5 con IRPF, tenemos 7 chicos estudiando, incorporados a ciclos formativos superiores, medios. O sea, el trabajo en prevención es fundamental. Sí. Es fundamental. Porque además, en muchos casos, podemos evitar la cronificación de esa patología. Y no estoy hablando solamente en psicosis, que al final, dentro de ellos tienen más experiencia que yo en esto, llevan mucho más tiempo que yo, la psicosis tiene recursos, pero hay otro tipo de patologías, como por ejemplo la que hablaban, los trastornos de personalidad,
tienen muy pocos recursos asistenciales. Hay muchas carencias en otro tipo de patologías que sí que necesitan un apoyo igual o incluso superior que la psicosis, por ejemplo, y no hay recursos a los que recurrir. Jaime, vosotros aí, por la experiencia de Lenda tamén. Ben, como preparando este debate falaba contigo, che decía que nós non estamos nin centrados nin especializados nos tratamentos ás persoas en edad adolescente ou en edad juvenil, pero sí que evidentemente conocemos a problemática. A mí gustaría contar que nacemos casi todas as asociacións, vámonos a centrar na Federación, naceu fai uns 25 anos, máis ou menos, e naceu porque todos os plans de saúde mental maravillosamente escritos, todos os decretos publicados, etc. Eso quería preguntarvos logo. Falaban da creación de recursos por parte da Administración. Evidentemente, estes recursos nunca foron creados e a partir de aquí veñen as familias daquela. As familias se fan cargo da situación dos seus propios familiares. Que pasa? Que isto foi unha bola asistencial e de demanda de servicios que foi crecendo. Hoxe en día, a rehabilitación das persoas, como decía David, na súa maioría con psicosis de algún tipo, está en mans de asociacións, que pertencen casi todas a FEAFES Galicia Saúde Mental. A Administración, somos o brazo armado da Administración que traballa neste campo porque a Administración nunca creou os recursos axeitados. Hai detalles extrapolables a España, a Galicia, a Europa. En Galicia e en España creo que son hai 6 profesionales da psicología e da psiquiatría por cada 100.000 habitantes. Isto son 3 veces menos que no resto de Europa. Donde en outros lados a estadística sería 18 por 100.000, aquí é 6 por 100.000. Evidentemente, xogamos en minoría, xogamos cunha man atada. Entón, hai tantos anos que as familias e as asociacións que crearon e as federacións que se crearon como consecuencia veñen traballando na saúde mental que están volcados en todo aquilo que atenden. E eran, digamos, as antiguas maneiras de manifestación da enfermedade mental, que non deixan de ser as mismas que agora, pero nós temos un volumen inmenso de persoas que atendemos desa federación que teñen unha trayectoria de enfermedade moi larga. Ahora, asumir os novos retos, asumir estas novas patologías que non son novas, pero se están manifestando, están brotando, están saltando polo aire para que nos fixemos nelas, é tremendo. E non só está a solución no campo da psicología, evidentemente, ni da psicología nin da psiquiatría. Evidentemente, hasta que non se implementen medidas sociales de acompañamento da saúde, mentras non se favoreza o futuro laboral das persoas de unha determinada idade, mentras non se estabilice o asentamiento social destas persoas con todo tipo de axudas relacionadas co emprego, coa educación, coa cultura, co acceso á sanidade, etc. E, ademais, con esta marabunta inmanexable que son as redes sociais, que non hai maneira de meterlle a man por ningún lado porque son infinitamente superiores a nós. E é aquí moitas veces onde se está xogando partido nunha cancha que non conocemos. Evidentemente, levamos moitos anos atendendo problemas gravísimos e prioritarios, que en aquela época eran super prioritarios, e vamos perdendo un pouco a perspectiva do que nos está vindo. Evidentemente, temos que empezar a mudar de maneira de facer as cousas e crear novos recursos. Es una adaptación permanente, y más después del tema del COVID, eso nos rompió muchísimo los esquemas. Nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte que al trabajar con chavales jóvenes, los 2 meses que estuvimos cerrados, pudimos mantener un nivel de actividad normal, deporte, cocina, porque ellos manejaban las nuevas tecnologías. Se conectaban todos los días, de lunes a viernes, 2 horas con los 2 profesionales del programa, pero otros recursos con pacientes que ya por edad están fuera de todo eso, han tenido unas dificultades grandísimas para poder mantener ese trabajo de rehabilitación que igual en 2 meses, en algunos casos, se pudo ir al garete por 2 meses de no poder asistir, porque es un trabajo de muchos años, que durante esos 2 meses pierdes el contacto, pierdes el trabajo diario, pone en riesgo ese proceso de rehabilitación. Se habla como de las causas del aumento de los problemas de salud mental en los jóvenes en 2 principalmente. Uno es la situación económica, eso es evidente, no tener trabajo muchas veces también te limita y te hace caer un poco en la desesperanza. Y lo otro es las redes sociales, el mundo digital, que antes también comentaba Jaime. A ver, Ángel, ¿y tú
¿Consideras que estos pueden ser los dos factores más decisivos? La economía, yo ahí no me voy a meter porque no he trabajado lo suficiente aún como para decir nada de eso, pero Sí. como adolescente, 19 años, estoy metida en redes sociales y si dijera que no, mentiría. Claro. Y la verdad es que a lo largo desde que me dieron el primer móvil, me di cuenta de que algo no funcionaba bien. En las redes sociales todo es aparentar, dar a entender cosas que no son para quedar bien. Todo son apariencias y la verdad es que eso es algo que molesta bastante porque tú realmente cuando conoces a la persona, me ha pasado de conocer a alguien por redes sociales, hablar con esa persona, mira, que me caes genial, estoy bien, voy a clase, llegas allí, no, en realidad no voy a clase, es que tuve que dejar los estudios por causas de salud mental. O sea, realmente están obligándonos a que todo sea de una manera perfecta para que así se vea bien, pero realmente no lo es. Y eso os hace daño, entiendo. Nos hace daño, sí. O sea, al final tú si tienes que estar todo el día fingiendo que estás bien con un comportamiento como si estuvieras de maravilla, cuando tú por dentro estás roto, tienes demonios que te están todo el día, es complicado. O sea, no... Yo creo que las redes sociales tienen su parte positiva, creo que son buenas. Sí. Pasa que deberían enseñarnos desde muy pequeños a hacer un uso razonable y responsable de esas redes sociales. Creo que el problema reside fundamentalmente, cuando estamos hablando, o uno de los problemas, creo que tiene que ver con que ahora desde muy jóvenes tienen acceso a una información que no saben gestionar dentro de la madurez como individuo. Están accediendo a información que igual le correspondería acceder ya en una etapa mucho más avanzada de su edad, donde pueden entenderle y darle sentido a todo eso que le están contando. Creo que ahora mismo es como una especie de presión, ¿no? O sea, con 16, 17 años ya tienes que ser un youtuber, un instagramer, Claro. generar muchísimo dinero, vivir en una casa enorme, etcétera, etcétera. Creo que parte de los problemas tienen que ver con eso, que están accediendo a una información que no saben gestionar ellos por una cuestión de madurez, básicamente. Xosé Ramón, como ves ti todo este fenómeno das redes sociais e como afecta allí, especialmente a mocidade? Mira, eu penso que, que todo isto é así, pero que ao final se reduce a modelos a seguir socialmente, non? Nos anos 60 había un, nos 70 outro, nos 80 outro, nos 90 outro. É dicir, os modelos nos que se miran os rapaces cando son adolescentes van variando, pero sempre houve modelos. Que ocorre? Que agora os viven con moitísima máis intensidade, porque teñen acceso en tempo real a toda unha serie de recursos que antes non existían. Agora ben, ao marxen de que todo isto sexa un problema que habrá que adaptarse, habrá que aprender a convivir con él, pero porque viu para quedarse, habrá que buscar estrategias que minoren o impacto de todo isto na saúde mental dos xóvenes. O que sí que quixera destacar son un par de cousas importantísimas, e é que, ao marxen de calquer situación, o que produce un aumento non só da visibilidade, sino do número. Aí pusemos no vídeo un par de datos, non? Do aumento, entre comillas, dos trastornos mentais. Bueno, basicamente, nós o que pensamos é que se está producindo é un aumento do sufrimento psíquico da población. Por que? Pois seguramente por 20.000 cousas. O tema económico é fundamental, o tema de non ter expectativas o é tamén, o tema de non poder planificar a túa vida en función dunha estabilidade a partir de certa edad é un martillo pilón que tes enriba da cabeza, non poder planificar a túa propia vida, etcétera, etcétera, etcétera. E, en consecuencia, nós o que pensamos é que xa vai sendo hora de que os problemas de saúde mental se miren de outra maneira. Hai que ampliar moitísimo a mirada que hai sobre os trastornos mentais. Pensamos que son un problema de saúde pública e, como tal, deberían ter pois unha planificación, unha concepción e, sobre todo, unha maneira de velo infinitamente máis amplia. Xa non o modelo hasta o século pasado de contención, estabilización e que cada un se busque a vida como poida, non vale. Non vale absolutamente para nada. Pois por qué? Porque despois deso, esa persoa hai que acompañala para que recupere os seus dereitos ciudadanos, en definitiva, que teña un traballo, que teña unha vivenda, que teña, en fin, posibilidades de ser independente, de interactuar, de ser un ciudadano como outro calquera. E desde este punto de vista creemos que xa va sendo hora de que entren dentro da planificación dos recursos de saúde mental, pois outros aspectos que hasta ahora non se tiñen en conta. Falando dos recursos, non é que sean escasos, é que prácticamente, bueno, pois estamos a cola
Europa en recursos de asistencia. E isto notase en que? En que hai un montón de xente, e isto é moi importante, que, bueno, porque a familia, porque el mesmo, polo que sea, ten un colchón económico e pode derivar hacia as consultas privadas, etcétera, etcétera, pero hai unha cantidad enorme, a inmensa maioría, non ten esta posibilidad. E se está producindo pois, unha especie de quebra en función de estatus económico a hora de acceder aos profesionales que podan axudar. Non? E son, bueno, é un tema moi complexo que ten moitas aristas, pero penso que habría que ampliar moitísimo, moitísimo o abanico, a mirada que hai sobre a saúde mental. E sobre isto decir algo moi importante, e é que, claro, calquer plan, calquer idea para concretala é necesario financiala. E isto é así. E só un dato, non quero dar máis, pero si este quero dalo porque é moi importante. É dicir, a enfermedade mental pode provocar unha discapacidade grave, como xa comentei. Agora ben, a financiación de como se pode traballar con esta discapacidade dentro da saúde mental, o coste plaza está alrededor de 12 euros, 13 euros día por cada persoa. En calquera outra discapacidade, sexa física, sexa intelectual, etcétera, etcétera, está entre 40 e 50. Non dou a cifra porque non a teño na cabeza exactamente, pero penso que máis cerca de 50 que de 40. E isto que implica? Implica que todavía non se deu o salto de ver como necesario que hai que ampliar moitísimo os recursos non só asistenciales, sino de todo tipo que están ao redor das necesidades que ten unha persona con un trastorno mental importante. Facemos unha pausa publicitaria e continuamos neste Vigo Debate falando sobre saúde mental.